pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Salud en Casa. El día de hoy tenemos unas invitadas especiales a nuestro programa que nos hablarán un poco acerca de las fuentes de exposición, transporte y cuáles son esos efectos adversos de los disolventes orgánicos en nuestro cuerpo. Nuestras invitadas para el día de hoy son las doctoras Emily, Lisa y Juliet. Buenos días, doctoras. Cuéntenos, para empezar con la doctora Emily, cómo se redistribuyen de manera natural en el ambiente los metales y los disolventes orgánicos. Buenos días, Lisa. Claro que sí, le cuento. La distribución natural de metales y de solventes orgánicos en el ambiente depende de varios factores, como la solubilidad, la reactividad, la densidad y la movilidad de los compuestos. Algunos de esos procesos más comunes de redistribución pueden ser la dispersión, la absorción y la biodegradación. ¿Qué es la dispersión? Es los compuestos que se dispersan en el ambiente debido a la acción del viento, la lluvia y las corrientes de aguas y otros factores ambientales. La absorción son los metales que pueden absorberse entre las partículas del suelo, lo que reduce su movilidad y bioaccesibilidad, siendo los disolventes orgánicos también que pueden absorberse en el suelo y ser degradados por microorganismos. Y por último, los biodegradación son los disolventes orgánicos que pueden ser biodegradados por microorganismos en el suelo o en cuerpos del agua. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Emily. Y antes de continuar, me acaban de informar en el set que tenemos la llamada de una televidente y que tiene una consulta para nuestra doctora Lisa. Adelante, Alejandra. Buenos días, Lisset. Muchas gracias por este espacio. Mi pregunta para las doctoras es la siguiente. ¿Cuál es la relación entre las fuentes de exposición a solventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción? Hola, buenos días a todas, ¿cómo están? Eh, bueno, dando respuesta a la pregunta que me está haciendo la televidente, eh, la exposición a solventes orgánicos pueden provenir de una variedad de fuentes que incluyen la inhalación del humo en el trabajo, la exposición al ambiente en el hogar o la comunidad, la ingestión accidental o intencional de productos que contengan solventes, donde la exposición a estos pueden causar efectos tóxicos agudos y crónicos en varios órganos y sistemas pues también del cuerpo humano, incluido el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, el hígado, los riñones, el sistema cardiovascular y también el sistema reproductivo. La eliminación de estos solventes orgánicos del cuerpo es principalmente a través del metabolismo y la excreción. Algunos son expulsados de los pulmones a través de la respiración y la transpiración. La velocidad y la eficacia de esta eliminación depende de varios factores, que son la solubilidad, la duración de la exposición, la edad, el sexo y el estado de salud de la persona expuesta. Esto sería pues como lo más importante para dar respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias, doctora Lisa, y esperamos haber aclarado las dudas de nuestra televidente Alejandra. Continuando con las preguntas que nos hacen nuestros televidentes a través de las redes sociales, tenemos una por acá, dice, ¿qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos? Para esta pregunta hemos traído a nuestra doctora Juliet, quien nos aclarará un poco acerca de este tema. Muy buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos entendido que la toxicidad de los metales y solventes orgánicos pues están influenciados por una serie de factores de huéspedes que pueden afectar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de todos estos compuestos del cuerpo humano. Algunos de estos factores son relevantes, como lo mencionaba la doctora anteriormente, son la edad, el sexo, la genética y el estado nutricional del paciente. Muchísimas gracias, doctora Juliet. Continuando con estas entrevistas,
vamos nuevamente con la doctora Emily, quien nos contará un poco de cómo se unen estos metales y solventes orgánicos a las proteínas, hablando ya más el tema a nivel sanguíneo. Claro que sí, Lice. Te cuento. Los metales pueden unirse a proteínas plasmáticas como la albumina y la transferina. La transferina se une específicamente al hierro y es importante para el transporte de este mineral en el cuerpo. Por otro lado, los solventes orgánicos pueden unirse a proteínas como la hemoglobina, la cual es proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Perfecto. Y aprovechando esa intervención, doctora Emily, ¿nos podría contar cuáles son aquellos metales tóxicos y a la vez aquellos solventes orgánicos más relevantes y qué efectos tienen estos a la salud? ¿Qué efectos adversos nos pueden generar? Claro que sí. Entre esos metales tóxicos podemos mencionar lo que es el plomo y el mercurio, los cuales son los metales más pesados que pueden afectar el sistema nervioso, renal y cardiovascular. Adicional a eso, en cuanto a los solventes orgánicos, encontramos el benceno, el tuleno y el sileno. Es importante destacar que la toxicidad de estos metales y solventes orgánicos dependen de varios factores, como es la dosis, la duración, la vía de exposición, así como la edad, el estado de salud y la sensibilidad individual de la persona expuesta. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para prevenir la exposición a esas sustancias y proteger la salud humana. Muchísimas gracias, doctora Emily. Y doctora Lisa, ¿por qué no le comentamos a nuestros televidentes cuáles son esas recomendaciones, sí, o medidas preventivas a tener en cuenta, como lo nombraba la doctora Emily, para prevenir ese tipo de intoxicaciones de los que ya hemos venido hablando, de los disolventes orgánicos? Adelante, doctora Lisa. Eh, Buenas noches. Bueno, sí, claro que sí. Dando respuesta a eso, Lisset, podemos tener como recomendaciones, primero identificar las fuentes de exposición. Eso es importante, conocer las fuentes, ya que pues estas sustancias, tanto en el lugar del trabajo como en el hogar, pueden tomar medidas de prevención adecuadas, usar equipos de protección personal en el caso de los trabajadores que están expuestos a metales tóxicos, solventes orgánicos. Es muy importante usar la adecuada protección, como guantes, respiradores, gafas de protección, entre otros. La ventilación adecuada también, asegurarse de que los lugares donde se manejen estas sustancias estén adecuadamente ventilados para evitar la acumulación de vapores y gases. Y claramente, pues el lavado de manos, lavarse frecuentemente para evitar la exposición a estas sustancias, especialmente antes de comer y de beber cualquier líquido. Muchas gracias, doctora Lisa. Y como sabemos, tenemos una televidente, Alejandra. Ella actualmente se encuentra haciendo sus prácticas de doctorado. Sin embargo, nos ha dicho que tiene unas recomendaciones adicionales para aportarnos aquí en nuestro programa y pues le agradecemos mucho que nos las pueda compartir en este momento, Alejandra. Muchas gracias, Lisette, por la participación en tu programa. Bueno, una de ellas son el almacenamiento seguro, que es almacenar estos compuestos de manera segura en lugares adecuados y etiquetados correctamente. Otro es el monitoreo de niveles de exposición en el caso de los trabajadores expuestos pues a metales tóxicos y a los solventes orgánicos. Pues esto es importante pues monitorear regularmente los niveles de exposición para así identificar posibles riesgos y tomar medidas preventivas adecuadas. También, digamos que está la parte de la educación e información. Es importante educar e informar a los trabajadores y al público en general
pues, sobre los riesgos asociados a esta exposición y a estos compuestos para así poder prevenir la parte de la intoxicación. Es así pues como estas medidas pueden ayudar a prevenir la exposición a metales tóxicos y solventes orgánicos y reducir el riesgo de la intoxicación y sus efectos adversos en la salud humana. De acuerdo, muchísimas gracias y esperamos que esta información que hemos brindado sea de mucha importancia y sea aplicable, ¿sí? Para la vida diaria y evitar pues cualquier tipo de intoxicación o afecciones pues a la salud humana. Agradecemos su participación, doctoras, el día de hoy y esperamos venir en nuestro programa con nuevos temas que sea de interés y recuerden que somos el mejor aliado a su salud. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, hasta luego.